Pues buenas tardes. En primer lugar, agradecer a SECFO por invitarnos de nuevo a compartir nuestro conocimiento con todos vosotros. Y en segundo lugar, agradecer a todas las personas que os habéis registrado porque, bueno, al fin y al cabo sois la razón de ser de este evento, ¿no? Entonces, bueno, mi nombre es Antonio Fernández, como decía Elisenda, y pertenezco al departamento de sensores y calibración de la empresa Alama Ingenieros, perteneciente al grupo ALA. Como el tiempo, pues bueno, es un poco reducido para un tema, para un tópico tan amplio como el que bueno, he querido abordar aquí, voy a intentar resumirlo todo lo posible y al final, bueno, habrá un apartado de preguntas, ¿no? Que por si alguien quiere contactar más adelante o en cualquier momento conmigo para resolver alguna duda o tiene alguna pregunta, aquí tenéis mi mail y mi teléfono directo. En la primera sesión, bueno, Metro de Barcelona, esto efectivamente decían un dato que decía que las estadísticas nos dicen que la mayoría de los accidentes ocurren en los hogares. Y aquí, aunque pueda parecer extraño, incluso por encima de los accidentes de tráfico, ¿no? Y esto sucede porque, bueno, además se comentaba, ¿no? Porque en casa es donde nos sentimos más seguros. La situación también se repite con el tema de accidentes de tráfico. La gran mayoría suceden por un exceso de confianza o por no tomar las precauciones posibles. Por eso, además de lo que voy a explicar a continuación de técnicas de ventilación, desinfección y purificación, lo mejor en todos los casos es extremar las precauciones. Llevar siempre una mascarilla bien colocada ha demostrado ser la mejor vía de protección. Lavar periódicamente las manos, distanciamiento social, cuantas más medidas de protección tomemos, mejor. Pues bueno, hay una guía para ventilación en aulas que desarrolló el CSIC que nos ofrece un flujograma para empezar a hacer un primer análisis de la casuística de una sala para finalizar en 5 escenarios de soluciones. Basando el análisis en si hay posibilidad de ventilación natural o forzada. Y aquí, en este flujograma, ya nos habla de dos de los conceptos a tratar, ¿no? En esta presentación, que son la ventilación y la purificación. Las 5 estrategias de solución lo que nos llevan es a adoptar una serie de medidas, ¿no? Como técnicas de ventilación natural cruzada, lo que serían puertas y ventanas abiertas para que el aire se renueve de forma natural. También nos habla de aplicar sistemas de ventilación forzada, introduciendo aire limpio del exterior, lo que se llamaría por impulsión, o sacando aire contaminado de la sala al exterior, lo que se llamaría por extracción. Pero una vez que ventilamos, necesitamos algo que nos confirme si hemos ventilado lo suficiente. Y es aquí donde entra en juego lo que es la medida de dióxido de carbono, el CO2, que también se habló en la primera sesión de ello. ¿Vale? Para evaluar si la estrategia de ventilación es adecuada, se puede hacer uso de medidores de dióxido de carbono, CO2. Al respirar, exhalamos dióxido de carbono y cuantas más personas haya en una sala, cuanto más agitada sea su respiración, cuanto más pequeña sea la habitación y cuanto peor ventilada esté, más dióxido de carbono se irá acumulando. Por eso, la concentración de dióxido de carbono, de CO2, sirve para evaluar lo potencialmente peligrosa que es una estancia y si la estrategia de ventilación utilizada está resultando eficaz. La concentración de CO2 en exteriores, también se hablaba, ronda los 450 ppm, partes por millón, que lo que quiere decir es que por cada millón de moléculas de aire, 450 son de CO2. Se considera que una estancia está bien ventilada cuando la concentración de CO2 está por debajo de los 950 ppm. Si el valor está por encima, se considera que la estrategia de ventilación es insuficiente.
Como veis aquí, hay medidores de CO2 para instalación tanto en pared, que sería un sistema de instalación fija, o también existen en formato portátil. ¿Vale? Y nos introducimos en lo que son los sistemas de purificación por filtro. ¿Vale? Lo primero que tenemos que explicar son las categorías de los filtros. En las anteriores presentaciones hemos hablado de H14, filtro SEPA, H14, ¿vale? Pues esto pertenece a una clasificación. Se agrupan por eficiencia en porcentaje que tienen para retener partículas. Por ejemplo, un filtro EPA H14 tiene una capacidad de retención, como vemos aquí en la tabla, del 99,995% de las partículas que pasan a través de él. O lo que es lo mismo, penetrarán el filtro solo el 0,005% de las partículas. Para verificar un filtro hay distintos sistemas. Uno de ellos es el que se ve a la derecha, que es vaporizando una dilución a la entrada del conducto del filtro y midiendo con un equipo que se llama fotómetro a la salida. Pues bien, el filtro es una parte importante de un sistema de purificación por filtración, pero otro de los aspectos también muy importantes a tener en cuenta son las renovaciones de aire en un periodo de tiempo que el sistema pueda realizar. Para esto, bueno, hay una fundación que hizo un estudio y nos presentaba una guía, una calculadora, una herramienta de cálculo para saber si la tasa de ventilación era la adecuada. Para ello nos pide las dimensiones de la sala, la altura y si tiene ventilación natural. También nos pide un parámetro CADR, que es el caudal de filtro de aire filtrado, que nos lo debería dar el fabricante del sistema de purificación. Y con estos datos ya tendríamos las renovaciones de aire por hora. Todo lo que esté por encima de 5 empieza a ser datos muy buenos. Y bueno, hay varias herramientas de estas de cálculo en formato online, en Internet, vamos. ¿Cómo funciona un purificador de aire por sistema de filtración? Hay muchos equipos en el mercado. El sistema que nosotros comercializamos, que además es fabricado aquí en España, tiene un sistema de aspiración lateral por la parte baja de las máquinas, que es capaz de absorber el aire con todas las partículas que hay en un espacio cerrado. Este aire entra en el interior del equipo pasando por una serie de filtros, entre ellos un EPA H14, que está en constante exposición, además a la luz de onda corta de unas lámparas UVC, que al final hacen la función de destrucción de los virus y partículas que puedan quedar atrapados en el filtro. Y esto todo luego es expulsado ya de forma potente y a través de unas toberas frontales, que es la que se ven ahí arriba, un aire totalmente purificado. Dependiendo del modelo, estas toberas pueden expulsar el aire entre 10 y 50 metros de distancia. Estas toberas están situadas además en una altura alta, de forma que conseguimos que el aire puro se lance a larga distancia y pueda ser respirable. ¿Ventajas que nos pueden aportar los sistemas de purificación de aire? Pues mejora la calidad del aire que respiramos, son muy beneficiosos además para problemas de alergia. Complementan la limpieza, o sea, la limpieza convencional. Acaban además con malos olores, porque también atrapan partículas, las partículas que generan los malos olores. Aquí, como decía antes, trabajamos con un fabricante español que lleva además 4 años en el mercado de purificadores. O sea, no es una empresa ahora que se haya creado a raíz del COVID, lleva muchos años en este ámbito. Y además tiene un diseño, como bueno, se aprecia aquí en las fotos, un diseño muy novedoso, un sistema además que está patentado
registrado y que además ha obtenido certificados que demuestran que el equipo filtra y elimina partículas a tamaño virus. Pueden además estar en funcionamiento mientras hay gente alrededor, o cerca de ellos. Son equipos además plug and play, fáciles de instalar y con un sistema de programación, incluso por control remoto. Y son, bueno, son equipos además, como decía antes, que impulsan el aire a través de unas toberas que se pueden dirigir a 360 grados y que tienen un rango de alcance muy, muy alto. Por lo tanto, están pensados incluso para superficies muy grandes, incluso centros comerciales, vamos, que es donde hay varias referencias de instalaciones de estos equipos. Estos equipos, además de purificar el aire, servirían, en este caso, para insertar comunicaciones o mensajes gracias a una pantalla que llevan incorporada y bueno, se puede comunicar mensajes pues, bueno, de prevención o incluso se puede ver el tanto por ciento de la calidad del aire a través de esta pantalla en tiempo real. Bueno, y también un último dato es que se pueden personalizar a gusto del cliente, por lo que se convertiría en un elemento tecnológico y de diseño integrado en el espacio donde van a ir colocados. Por todas estas ventajas, lo hemos comentado también antes en algún foro, ha salido que yo me atrevería a decir que estos sistemas van a ser equipos atemporales. O sea, a partir de ahora creo que somos o vamos a ser más exigentes y conscientes de la importancia que tiene estar en un ambiente con aire de buena calidad, sobre todo en espacios públicos cerrados. Algunas desventajas, pues bueno, se podría decir el precio, aunque el precio siempre es algo muy relativo y muy subjetivo. Se podría decir que el sonido a máxima potencia, el aire impulsado produce un poco de ruido, sobre todo en los modelos más grandes, que en sí no es un ruido que venga de la máquina, no es que la máquina haga ruido, sino que es el sonido del aire impulsado por las toberas. Y por último, también habría que señalar bueno, que lleva un pequeño mantenimiento, que los filtros se cambian de media una vez al año, excepto en ubicaciones que requieran hacerlo antes, pero bueno, también hay que señalar que no se necesitan ni equipos, ni trajes especiales EPI, ni elementos especiales para cambiar estos filtros. Y pasaríamos a la parte de desinfección. Aquí entra bueno, un buen popurrí de técnicas con sus ventajas y desventajas. Desde la propuesta, creo que, bueno, que todos conocemos, más sencilla, que es la que nos proponía más el Ministerio de Sanidad, utilizando desinfectantes como diluciones de lejía 1,50. También hay sistemas basados en radiación, que esta tarde también han salido distintos sistemas en radiación ultravioleta C, desinfección por ozono y bueno, un sistema que nosotros conocemos por vaporización de peróxido de hidrógeno, por citar algunos de ellos. Yo voy a hablar hoy del sistema de la vaporización con peróxido de hidrógeno, que es con el que más experiencia tenemos. El peróxido de hidrógeno, para propósito de biodecontaminación, se comercializa como una solución acuosa en concentraciones de entre 30 y 60%, ya que en su forma pura incluso podría ser explosiva, ¿no? Esto siempre está diluido, es una concentración que está diluida. Esta mezcla peróxido-agua se vaporiza, se convierte en gas por distintas técnicas y se utiliza en la esterilización de dispositivos médicos, en la desinfección de habitaciones como por ejemplo quirófanos y hasta en alimentación, en procesos de alimentación desde hace ya mucho tiempo. O sea, no es algo nuevo, ahora se ha puesto, bueno, pues, reconocemos cuando hablamos de sistemas de desinfección por peróxido, pero sistemas de desinfección por peróxido hace mucho tiempo ya que se vienen aplicando en distintos, sobre todo en temas sanidad. Los procesos de desinfección de habitaciones se realizan vaporizando, lo que se llama vaporizar en toda la habitación la solución de peróxido de hidrógeno a temperatura ambiente en una concentración determinada y se debe mantener constante a lo largo de un tiempo determinado. Previamente, la humedad relativa se reduce por debajo del 10% para asegurarnos de que el peróxido no se sature en los puntos fríos de la sala, ya que bueno, correríamos el riesgo que el peróxido abandonara la fase gaseosa y se condensara. Por ello, la habitación y todos los equipos requieren que se estabilice la temperatura previamente.
Si los espacios tienen diseños en forma de T o L, o si las instalaciones o el mobiliario obstruyen la convección natural, existe el riesgo de que algunas áreas de la habitación tengan concentraciones insuficientes de peróxido. Para encontrar las áreas donde las concentraciones de peróxido son más bajas, se pueden usar unos dispositivos que se llaman indicadores biológicos, que también para validar que un proceso de desinfección esté bien realizado, también se utilizan estos indicadores biológicos. ¿Ventajas de los procesos con peróxido de hidrógeno? Pues el vaporizador, o sea, la máquina, el sistema, los que existen actualmente en el mercado no requieren una instalación compleja, una conexión eléctrica es suficiente. La velocidad de proceso es más rápido que otros procesos de esterilización a baja temperatura. Y al final del proceso de esterilización, el peróxido se descompone en componentes no tóxicos, o sea, es agua y oxígeno. Y algunas desventajas que señalaría serían que el peróxido es un agente de oxidación y que puede reaccionar con materiales de instrumentos o de la sala. Por eso es tan importante mantenerlo en una fase gaseosa y en unas concentraciones determinadas. Otra desventaja también sería que es un proceso en el que hay que conocer concentraciones, tiempos a esterilizar y más detalles, incompatibilidad de materiales, por lo que no puede realizarlo una persona sin conocimientos en la materia. ¿Vale? A la derecha se puede ver cómo sería un proceso completo de contaminación. Habría un proceso previo de deshumificación de la sala, en la que, como decía antes, se baja la humedad relativa, luego se inicia la vaporización hasta alcanzar un valor determinado de la concentración de peróxido, de peróxido de hidrógeno, siempre manteniéndolo por debajo del valor de saturación. Se mantiene constante durante un tiempo determinado y se finaliza el proceso haciendo una aireación de la sala hasta que se elimina la concentración de peróxido. Y bueno, me he pasado un poquillo de los minutos que teníamos previstos. Agradeceros el tiempo dedicado.